Y bien, ¿cómo usted puede detectar que, por supuesto, después de una cirugía hay diferentes molestias, ¿verdad? Y a veces es normal, pero cuando esto ya es recurrente o el dolor es persistente, pues ojo, porque esto puede estar infectada, ¿verdad? Ya me encuentro acá con la doctora Karen Briones, cirujana general y mínimamente invasiva, que nos va a explicar cuándo hay que tener esas señales, ¿verdad?, de alerta y ver cuando nuestra herida, ¿verdad?, está infectada. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Muchísimas gracias por invitarme nuevamente, por estar aquí. Claro que sí, es súper importante cuando recién salimos de sala de operaciones y queremos darnos cuenta de hasta qué punto es normal todo lo que está sucediendo en mi cuerpo y nos estamos enfrentando a una herida. Entonces, muchas veces el miedo también del cuidado en el hogar es otra situación que conlleva muchas veces a cometer errores dentro del manejo de la herida ya en casa, ¿verdad? Realmente, ¿cómo saber, doctora, si esta herida está sanando correctamente? ¿El color tiene que ver? Sí. ¿Que eche tal vez alguna pus? ¿Esto puede ser una señal de alerta? Claro que sí. Siempre es una señal de alerta cuando más allá de las 72 horas, más allá de las primeras horas de la herida, ¿verdad?, hay aumento de calor, dolor e incluso secreciones, como lo mencionaste bien. Estas secreciones muchas veces pueden estar localizadas en la parte más superficial o muchas veces pueden localizarse en los planos más profundos. Usualmente a eso nosotros le llamamos infección superficial e infección profunda, y también hay otros tipos de infección que ya son infecciones más graves que sobrepasan la herida. Pero en general las infecciones superficiales básicamente es un conjunto de síntomas sencillos: aumento de calor local en la herida, enrojecimiento, que nosotros le llamamos eritema, en el alrededor de la herida. Al inicio de la recuperación es muy normal que haya un aumento de calor local, porque sin inflamación y sin proliferación de sustancias en el tejido no se va a dar la reparación. Pero ya si se pasa de las 72 horas, que es más o menos lo estipulado, hasta 4 días, ya esto debería de tener su curva en descenso. Ya la inflamación debería de estar mejorando, el enrojecimiento debería de estar disminuyendo, el dolor debería de ceder con los analgésicos que me dieron en el hospital, el tratamiento que me dieron para manejar el dolor. Sin embargo, si a ese dolor sobrepasa, e incluso cuando ya consumía analgésico, la herida se está abriendo en sus bordes, por supuesto, esto debe ser un dato de inmediata alarma para las personas y que puedan acudir a consultar con el cirujano, si bien es cierto que lo operó, o con una persona que sabe manejar herida. ¿Qué síntomas, doctora, pueden nosotros alertarnos, verdad, para saber que estamos ante una posible infección? ¿La fiebre puede ser una señal también? Sí, claro que sí. La fiebre realmente muchas veces es la primera consulta del paciente. Tuve fiebre porque fueron los síntomas iniciales de la infección, pero muchas veces la fiebre tiende a pasar desapercibida, o suelen ser elevaciones que no llevan a una fiebre como tal, sino que no superan los 37.5, que es lo que nosotros consideramos para fiebre. Pero un paciente, en el contexto de un paciente que se acaba de operar y que tiene una herida, la fiebre debe ser un dato de alarma, aunque no es la única causa de fiebre en los pacientes postoperatorios. Pero sí debe ser valorado de inmediato el dolor, si fue una cirugía que involucró todo el abdomen, por ejemplo, o las cesáreas también. Este tipo de cirugías, las heridas son heridas grandes, en el caso de la cesárea, que tienen que ser vigiladas, tienen un riesgo de infección también, sobre todo en los pacientes obesos, porque ese es un factor de riesgo fundamental, la obesidad. La cantidad de grasa o de tejido celular subcutáneo, que le llamamos nosotros, que está por debajo de la piel, cuando es de un tamaño importante o hay una cantidad abundante, esto tiende a ser un cultivo para la bacteria. Entonces, las heridas, también no hay como decir que la herida está o muy húmeda o muy seca. No tiene que haber ninguna de las dos cosas, tiene que ser un medio húmedo propicio. Entonces, muchas veces siempre la producción del líquido en la herida se va a dar, pero va a ser un líquido tal vez ceroso en algún momento, y eso puede denominarse seroma dentro de las infecciones del sitio quirúrgico, que es la acumulación de esa grasa líquida, grasa licuefacta. Pero cuando esta ya se acompaña de mal olor, eso ya debe ser un factor de alarma inmediato para el paciente, porque ya si tiene olor significa que hay bacterias proliferando en ese lugar. ¿Cómo puede aparecer esta infección, doctora? ¿A qué se debe?
Sí, tiene un montón de factores de riesgo y dentro de ellos está la obesidad. También tiene que ver las comorbilidades que tiene el paciente, los pacientes diabéticos que tienen mayor riesgo a generar infecciones y además son pacientes inmunosupresos, es decir, que su sistema inmune está comprometido. Y también todas las personas que tienen por alguna razón u otra un compromiso del sistema inmunológico también se pueden ver afectados. También los extremos de la vida en los pacientes adultos mayores también. Las carencias proteicas dentro de las alteraciones de este tipo de pacientes están relacionadas, por ejemplo, a cáncer, que tiene una dificultad para el cierre de la herida, o el mismo tratamiento para su mismo cáncer, la quimioterapia retrasa el proceso normal de cicatrización. Entonces hay múltiples factores de riesgo que se asocian tanto al paciente como al procedimiento mismo. Se ha creado un montón de protocolos, obviamente con la tecnología, sobre cómo evitar que eso suceda, porque nosotros tratamos de que durante la prevención nosotros erradiquemos la última probabilidad para que nuestro paciente tenga una infección, sobre todo cuando hablamos de un paciente que se va a someter a cirugía. Para esto nosotros siempre emitimos una cantidad de recomendaciones, como por ejemplo que se bañen con cierto tratamiento, ¿verdad? Como es la clorexidina, que es un jabón que ya tiene antibiótico, está diseñado para usarse en la piel indemne, aunque también se puede emplear en algunas curaciones. En la actualidad no se habla mucho de usar clorexidina en las heridas abiertas, pero sí en el baño antes del quirófano. También no se recomienda rasurar, porque el rastrillo puede dañar la capacidad que tiene la piel de barrera. Entonces esto puede ser también una puerta de entrada para microorganismos. Le recomendamos siempre durante el transoperatorio y el preoperatorio tratamiento con antibiótico terapia endovenosa, que eso le ayuda un montón al paciente también para evitar las infecciones y acoplarlo al peso del paciente, porque no es la misma cantidad de antibióticos que vamos a necesitar. En mi caso, que soy pequeña, que soy delgada, a una persona que es mucho más grande que yo y que tiene mucha más masa muscular. Entonces, ajustarlo a las dosis y también acompañar toda la cirugía, si así lo requiere, sobre todo en cirugías que son contaminadas o cirugías que son limpias contaminadas, que hay contacto de las heces de la cavidad abdominal con todo el resto de órganos, del intestino, por ejemplo. Entonces todas estas situaciones las individualizamos y también le damos tratamiento al paciente para que pues, obviamente tenga el menor riesgo. Y también las medidas que toma el cirujano como tal, que es el mínimo trauma de la cirugía. Se habla también de que la prolongación del tiempo quirúrgico, esa prolongación del tiempo quirúrgico va a incrementar esa tasa de infecciones en mi paciente. Las pérdidas sanguíneas también están estipuladas en los sangrados que tienen más de 500 ml. Sí. Cuando hay mucho sangrado, este paciente tiene más riesgo de infecciones. Entonces, toda esta situación se trata claramente de controlar. Y en el operatorio, en dependencia del tipo de herida, los cuidados que se le tiene que dar. Siempre utilizamos una mnemotecnia, por así decirlo, para ver, por ejemplo, el tejido, para que la gente pueda también acoplarlo, no solamente nosotros con nuestro conocimiento médico, sino que lo puedan aplicar en su casa, cómo está el tejido, si está muy rojo, si se ve débil, si se ve el tejido que está maltratado o está negrito, que es lo que nosotros le llamamos necrótico, si tiene muchas secreciones, o si está, por el contrario, muy seca. Ninguna de las dos cosas es buena. ¿Cómo debe ser el color, doctora, de la piel? El color al inicio, en la primera fase inflamatoria de la cicatrización tiene muchas fases. La primera fase que sufre después de la lesión inicial o de la injuria inicial es un proceso inflamatorio. Entonces todo eso genera unas células en nuestro cuerpo que se llaman citoquinas proinflamatorias, y esas citoquinas lo que hacen es aumentar el edema y ocasionar enrojecimiento. Entonces, después de eso viene la fase de proliferación, que aquí es cuando vemos las alteraciones reales de la cicatrización, porque en esta etapa ya se da los depósitos de colágeno y va formando la estructura que más adelante va a madurar de la piel, que no va a ser igual a la piel que tenía antes, pero sí va a ser piel que va a cumplir su función de barrera. Entonces, esa cicatriz, esa herida puede estar roja los primeros de 1 a 4 días y ya después va a ir tornándose un rosado más pardo y así hasta convertirse en el color normal de la piel. Aquí puede tomar dos caminos. Existe la herida en su etapa hipertrófica, que es un enrojecimiento en la línea de la herida o en donde estuvieron los puntos,
o cuando esa cicatrización ya se vuelve aberrante y el paciente forma un queloide y está enrojecido y le da comezón y este ya desborda más allá de la incisión inicial. Entonces hay muchas situaciones que se puede ver involucrada el color, el tamaño de la herida y están directamente relacionadas a esas fases de la cicatrización que sufre la piel después de una injuria. Claro, ahora bien, ¿qué pasa cuando uno no trata a tiempo esta infección? Doctora, lo abordamos luego de la pausa, nos explica más a detalle. Ya estamos en la recta final para brindarle esas recomendaciones. Ahora bien, yo sé que se deben de estar preguntando, ¿cómo debo de limpiar la herida para evitar que se infecte, doctora? ¿Qué hacemos? Claro que sí. Lo primero es seguir las recomendaciones, por supuesto, que nos da la persona que ya sea que no hizo el procedimiento o que está llevando nuestro caso. Mantener estrictamente el baño diario, ¿verdad? Se debe el paciente bañar diariamente, de preferencia con un jabón neutro, ¿verdad? Que no vaya a interferir tampoco con la flora normal, con las bacterias normales. Es importante no colocar ningún tipo de sustancia para limpiar la herida que tenga coloración, como el yodo, por ejemplo, o algunos también que utilizan azul de metileno. Esto puede enmascarar el enrojecimiento o alguna otra coloración inadecuada de la herida y no vamos a poder determinarlo a tiempo. Es importante mantener secos los apósitos si así lo requiere, es decir, si el paciente tiene secreciones dentro de su herida, cambiar esos apósitos, ¿verdad? Y mantenerlo en dependencia de cuánta cantidad esté secretando. Entonces, de cuánta cantidad esté drenando, perdón. Entonces, va a ser cambiándolo y manteniéndolo seco en dependencia. Cuando es un paciente que no tiene ninguna, es una herida normal, una vez al día es suficiente. Los primeros 48 72 horas es necesario el apósito. De lo contrario, si es una herida que no tiene ninguna secreción, esa herida puede cursar sin tener ninguna cobertura encima. Hay algunos, por así decirlo, recubrimientos que actualmente se utilizan que tienen también ciertos requerimientos como para favorecer la cicatrización, como los parches de hidrocoloides, por ejemplo, que sirven para que la piel pueda tener los nutrientes necesarios para volver a sellarse y también le aporta esos nutrientes, ¿verdad? Y al mismo tiempo controla las secreciones en caso de que la herida la tenga. Ahora, cuando ya hay una infección, doctora. Sí, es importante agregar a lo anterior nada más la alimentación, que tiene que tener una alimentación rica en proteínas, porque el sustrato necesario, todo para realizar el proceso de cicatrización, todos esos sustratos son necesarios, entonces una adecuada alimentación. Cuando la herida ya está infectada, ya hay abertura de los bordes, ya se deshizo la herida, lo indispensable aquí es limpieza, ¿verdad? Con químicos que estén autorizados. Cuando está una herida abierta ya cambia un poco el tipo de manipulación que se le da a la herida. Ya no podemos usar alcoholes, no podemos usar agua oxigenada, e incluso se habla en la actualidad de la clorexidina, que no debe ser usada sobre heridas abiertas, sino que otro tipo de sustancias que únicamente afecten la capa bacteriana de los microorganismos que están provocando la infección y no afecten también nuestros propios tejidos. Ok, nos quedamos con eso entonces, doctora. Claro. Ahora, rápidamente, ¿es recomendable caminar? Es recomendable movilizarse fuera de la cama, si es una cirugía laparoscópica, de inmediato, después del posoperatorio inmediato y empezarlo a movilizar. Si es una cirugía abierta, puede esperar hasta incluso el día siguiente para movilizarse, pero ya sentar un poco en la cama o reincorporarse para que pueda trabajar un poco el intestino y pueda canalizar y puedan salir los gases intestinales y el paciente también pueda defecar más fácil adelante. Para ayudarle a la peristalsis intestinal siempre es recomendable. Ok, pero sin hacer tantos movimientos bruscos, ¿verdad? Sin levantar peso, sobre todo cuando la cirugía fue abierta. Tienen que reducir, por supuesto, la actividad física en los siguientes 3 meses, por lo menos levantar peso, levantar más de 6 kilogramos en estos pacientes, porque por supuesto pueden hacer una hernia incisional. Comprendo, doctora. Muchísimas gracias. Claro, gracias por esas recomendaciones. El tema es bastante amplio, pero por factor tiempo, pues tenemos que ahí reducir, pero nos quedamos con esos puntos claves e importantes. Gracias por su tiempo y por supuesto a ustedes, amigos televidentes. Muchísimas gracias, como siempre, por esa fiel sintonía acá en el canal del Orgullo Nicaragüense.